Dios bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Es un gran privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes hoy en este día especial que Dios nos permite no solamente adorarle a Él, glorificarle a Él y, y también poder contemplar su hermosura a través de todo lo que ha creado. Realmente, hermanos, nuestra vida debe de ser una vida llena de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario, a su Hijo unigénito, para que a través del sacrificio de esa muerte en esa cruz, hoy nosotros podamos tener vida eterna. Por eso debemos de regocijarnos, debemos de alegrarnos, debemos de estar gozosos por lo que Dios ha hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario, y no solamente eso, sino que nos ha alcanzado en este último tiempo para que llevemos las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y siguiendo este pensamiento tan especial de la Gran Comisión, hoy, este día, vamos a continuar con el mensaje de la guía. El mensaje de la guía. Y el tema que corresponde para esta noche es el propósito de la ley. El propósito de la ley. Y vamos a tener la porción bíblica hoy en Romanos capítulo 7, verso 14 al verso 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Esta porción bíblica es muy especial. Realmente vamos a aprender muchísimo a través de la palabra y le vamos a pedir al Señor que a través del Espíritu Él pueda ayudarnos a entender esta porción bíblica y que todos aquellos que hoy escuchen este mensaje podamos ser edificados para la gloria de nuestro Dios. Oramos al Rey de Gloria. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, Señor, porque me permites poder hablar tu palabra. Te ruego, Señor, en esta noche que por favor, Señor amado, puedas ayudarnos a entender tu palabra. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón y que todo hoy lo que hagamos, Señor amado, pueda honrarte a ti. Te lo pido por favor, Señor amado, en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. La ley es buena, pero el hombre es malo. La ley es buena, pero el hombre es malo. Definitivamente, la ley siempre ha sido buena porque la ley nos ha ayudado a poder caminar bajo los parámetros, bajo las normas, bajo los estatutos que tanto la nación, la sociedad ha establecido. Pero más sin embargo, siempre el corazón del ser humano, nosotros los seres humanos, hay algo dentro de nosotros que siempre nos dicta a hacer el mal, a actuar de manera contraria a la voluntad de la ley y sobre todo también a la voluntad del Dios Todopoderoso. Esta porción que hemos leído hoy es un tanto compleja a la hora de estudiar la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando lo leemos para poder, poder ver específicamente cada aspecto que menciona cada texto bíblico. Y esto es muy importante, ya que lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar es la condición no solamente del ser humano en este sentido, toda la humanidad, pero también la función que la ley vino a desarrollar. Cuando vemos esta porción bíblica, nos damos cuenta, hermanos amados, que ya había transcurrido, ¿verdad?
poco tiempo de la entrega de la ley, cuando el Señor le dio la ley a Moisés, y la Biblia dice, hermanos, que también después de que ellos recibieron la ley, obtuvieron, o más bien fueron desobedientes a la ley de Dios. Ahora, pero si nos ponemos nosotros a pensar, que todo esto, hermanos, había pasado, pero todo esto también, valga la redundancia de palabra, hoy nos sirve a nosotros para poder demostrar que el ser humano es incapaz de cumplir con lo que Dios pide, hermano. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra podrá cumplir, es decir, en lo humano nadie podrá cumplir porque la ley es espiritual. La ley es espiritual. Y esto es algo muy importante, hermanos amados, que nosotros vamos a ver en estos tres puntos que en esta noche vamos a tratar de examinarnos. Vamos a darnos cuenta de que hay una imposibilidad en la vida del ser humano a la hora de querer agradar a Dios. Y vamos a ver tres puntos, como dije al principio, y el punto número uno justamente habla acerca de eso, habla acerca de que el ser humano no es espiritual. El ser humano no es espiritual. Hay una razón por la cual la ley no funcionó para Israel, hermanos, y no solamente es una razón común y corriente, no. El apóstol Pablo en este capítulo 7 de Romanos se encarga de explicarlo de la siguiente manera. En el verso 14, tenga en cuenta el punto número uno que habla acerca de que el ser humano no es espiritual. El verso 14 nos explica a nosotros, hermanos amados, qué es lo que es la ley o qué es la ley, hermanos, para que el hombre pueda comprender bien en este sentido eh, la razón por la cual él no pudo obedecer la ley de Dios. Y también para nosotros, esto nos sirve a nosotros para que usted y yo podamos comprender por qué cuántas veces nosotros vamos en contra, hablando de la humanidad, vamos en contra, o el ser humano, vamos en contra de la voluntad, de los preceptos, de los designios de Dios. Y el Señor nos dice, váyase por aquí y vamos por otro lado nosotros, hermano. ¿Por qué razón? El verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, mas sin embargo, hermanos, el corazón del ser humano es totalmente vendido al pecado. El hombre es carnal, porque ya sabemos perfectamente, hermanos, que el hombre fue concebido en pecado, nació en pecado, decía el salmista, y en pecado me concibió mi madre, decía David. Ahora, el ser humano es carnal y vendido al pecado, y aunque él quiera obedecer la ley, definitivamente no podrá obedecer la ley, porque una vez más, él está vendido al pecado. El hombre carnal está vendido al pecado y la ley es espiritual. Por eso el ser humano, hermanos amados, el punto número uno habla acerca de que el ser humano no es espiritual. Y usted puede ver ahí una contrariedad, porque si el hombre es carnal, y la ley es espiritual, definitivamente nunca podrá ajustarse a la ley, porque la ley es espiritual. Pablo dice, el ser humano es carnal y es vendido al pecado. Es decir, yo soy el vendido al pecado. Y esto lo imposibilita para poder obedecer la ley de Dios. Así que ningún ser humano sobre la faz de la tierra podrá agradar a Dios en sus propias fuerzas o en sus propias condiciones. Definitivamente no podrá hacerlo. ¿Por qué? Dice el verso 15, porque lo que hago, hablando del apóstol Pablo, él está explicándole a los romanos, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué contradictorio es esto, hermano, porque cada ser humano sobre la faz de la tierra, o en el sentido de los cristianos, nosotros como hijos de Dios, tratamos de agradar a Dios, tratamos de buscar agradar a Dios todos los días, pero hay una ley, dice el apóstol Pablo aquí, que hace a él no comprender, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, el pecado ha incapacitado al hombre para que él no pueda hacer el bien. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender el verso 16. Oiga lo que dice Pablo, hermano. El apóstol Pablo está tratando de poder explicar esto ¿verdad? A los romanos que él les escribe para que ellos puedan ver la lucha interna que había dentro de sus corazones a la hora de poder agradar a Dios, a la hora de querer hacer, hermano, la voluntad de Dios. Hay una lucha.
¿verdad? Por eso el apóstol Pablo también habla, hermanos amados, de que hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque el espíritu quiere las cosas del espíritu, pero la carne, hermano, la carne quiere, ¿verdad? Desenfreno, la carne quiere hacer cosas contrarias al espíritu, y eso es lo que estamos viendo en el punto número uno, que el hombre no es espiritual, por lo tanto, él no puede sujetarse a la ley de Dios, porque está vendido al pecado, el ser humano está vendido al pecado. Entonces, hermano, el verso 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, ¿qué sucedió con la ley? La ley mostró, hermanos amados, logró poner en manifiesto o de manifiesto, hermanos, lo que es el ser humano. Llegó a manifestar la condición del hombre, hermanos, la pecaminosidad en el corazón del ser humano. Esa es la realidad. Eso es lo que realmente manifiesta la ley. Qué tremenda es la palabra del Señor. Por eso que una vez más, yo un día de estos mencioné que cuántas veces nosotros no quisiéramos, o quisiéramos, mejor dicho, que nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos carnales, nuestros parientes, nuestros familiares, vinieran a los pies de Cristo. Y uno trata, hermanos, de poder hablarles a ellos, de que vengan al Señor. Pero más sin embargo, aparte de que están muertos espiritualmente, ellos no pueden entender la voz de Dios, porque están muertos espiritualmente, hermanos, y humanamente, ¿verdad? Están vendidos al pecado. Pero esta es la condición en la cual se encuentra la humanidad. En el punto número dos vemos la realidad de la naturaleza humana y es relacionado a todo lo que hemos visto en el punto número uno. Dijimos en el punto número uno, hermanos, el hombre o el ser humano no es espiritual. Esa es la realidad de la naturaleza humana. Dios nos enseña a través de la ley nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál es esa, hermano? Lo que el apóstol Pablo dice aquí en el verso 18. Y yo sé que en mí, hablando del apóstol, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo, hermanos, era el perito arquitecto, era el hombre que escribió las cartas, el que estableció los fundamentos de doctrinas extraordinarias, hermanos. Era un hombre erudito, un hombre con vasto conocimiento, tenía lleno de conocimiento del Señor. Pero él mismo dice, yo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Y esa es la lucha terrible, hermano. Y algunos hacen conjeturas que cuando el apóstol Pablo escribió, estaba haciendo una comparación de una persona que no tiene a Cristo, que alguien que no había conocido al Señor. Pero cuando nosotros vemos este verso 18, encontramos literalmente que el apóstol Pablo se pone él como ejemplo, que de él mismo está hablando, que esa es la condición del ser humano, de la lucha interna que hay, hermanos, en el corazón, ¿verdad? Entre el anhelo de querer hacer lo bueno, pero el pecado que mora en nosotros como seres humanos no nos permite poder desarrollarnos de la manera correcta. Por eso es que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como habla la Biblia, hermanos amados. Antes dice, no os embriaguéis con vino, antes ser llenos del Espíritu. Porque al ser llenos del Espíritu, el Espíritu toma el control de nuestra vida. Y eso nos ayuda a desarrollar una vida cristiana de acorde a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo aquí nos habla a nosotros de que él mismo sabe, hermanos, que en la carne de él no mora el bien, porque él quiere hacer lo bueno, así como usted y yo, hermano. Anhelamos hacer lo bueno. ¿Cuántas veces no hemos deseado, hermano, vivir una vida continua, buscando al Señor, adorando al Señor, orando al Señor, congregándonos constantemente, siendo fieles al Señor? Pero empezamos un tiempo, luego dejamos de hacerlo, porque el querer, el bien está en mí, pero el hacerlo no, ¿ya? Pero no el hacerlo. Es decir, que somos incapaces de hacer el bien y por eso el ser humano no puede agradar a Dios, porque no podemos, hermano, y la Biblia dice que aún nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Hermanos, somos incapaces, nuestras obras no son agradables delante del Señor. Es interesante lo que el contraste que aquí el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, de la voluntad de querer agradar a Dios, pero la oposición que hay, verdad, en nuestro interior de que Dios, una oposición de no querer agradar al Dios Todopoderoso. El verso 19 habla
Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermano, ¿qué más claro está ahí? ¿Verdad? Es importante que comprendamos nosotros que la lucha nuestra, hermanos amados, no ha terminado. Como cristianos tenemos una lucha continua, una lucha acérrima contra esta carne todos los días, hermano. ¿Verdad? Y no quiero que usted se imagine, cuando yo menciono carne, no estoy hablando de un pedazo de carne, de un steak. Estoy hablando, hermano, de aquellas cosas que nos adhieren al mundo, es decir, todas aquellas cosas que nos sacan del camino del Señor, del sistema que este mundo ofrece. De eso habla el apóstol Pablo, aquellos malos deseos, aquellos, ¿verdad?, anhelos corrompidos que fluyen del corazón, que no deberían de estar en el corazón de un cristiano como usted y como yo. No somos incapaces, hermano. Si el apóstol Pablo, él lo reconoce aquí y dice aquí en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué más claro está ahí? El mal que no quiero, eso hago. Entonces, quiere decir que el pecado domina la voluntad humana y siempre lleva al hombre a hacer lo que no quiere. Una vez más, quiero repetir lo que dije hace un momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos luchado, hemos, hermanos, anhelado, hemos querido ser cristianos ejemplo, incluso al final, al terminar el año, siempre hacemos, verdad, nuestra resolución y queremos decir, Señor, ayúdame, hoy quiero servirte este año. Y qué bueno que lo hacemos con gozo y con alegría. Es importante hacerlo. Queremos servirte, Señor, queremos entregarnos y ese debe de ser postura de todo verdadero cristiano, servir al Señor con integridad, pero más sin embargo, tiene que saber, en este camino hay una lucha terrible en contra de aquellos deseos, en contra de las pasiones, en contra, ¿verdad?, de aquellos pensamientos terribles que vienen a la vida del cristiano. El apóstol Pablo sabía bien, hermano, porque el bien, decía él, el 19 no es más, porque me encanta este texto, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todos queremos agradar al Señor. Todos queremos buscar, hermanos, hacer lo bueno delante del Señor. Pero siempre al final, siempre, lamentablemente, terminamos errando al blanco. Es decir, terminamos pecando delante del Señor, porque esa es la traducción correcta del pecado. Erramos al blanco, erramos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, erramos al deseo de Dios genuino. Y eso es interesante que hoy lo veamos nosotros. Para concluir con el punto número 3, el mal está en el ser humano. Yo no sé si usted puede decir amén a esto. Es una realidad. El mal está en el ser humano. El apóstol Pablo, hermanos, dio una cátedra extraordinaria en este capítulo 7 referente al pecado, hermano. Es que el cristiano no crea que es venir a Cristo y se acabó todo ya. Solo vamos a la iglesia, ¿verdad? Aportemos lo que hay que dar, cantemos un par de coritos y vámonos para la casa. No, no, no. El cristiano tiene que saber que está en medio de una guerra, en una batalla terrible, donde el enemigo ha puesto precio sobre nuestra vida y va a tratar hasta lo imposible para hacernos caer, para hacernos desviar de la voluntad y del propósito de Dios. El mal está en el ser humano, ese es el punto número 3. El apóstol Pablo concluye, hermanos, con el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, ahí está ley, que el mal está en mí. Qué tremendo, hermano. Haya esta ley que el mal está en Pablo, dice la Biblia. Él queriendo hacer el bien. Hay algo que lo haga, hay algo que se opone, hay algo que está ahí siempre en medio del camino, hermanos, que se opone para que la persona no haga el bien y no obedezca a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué concluimos nosotros con esto? Que la ley fue dada no para alcanzar la salvación. La ley fue dada no solo, hermano, no fue para que la gente sea salva. Y este es una de las cuestiones que mal se interpreta, ¿verdad? Y esto ha llevado a muchas personas a vivir hundidas en el pecado porque creen que practicando una liturgia religiosa están, hermanos, ¿verdad? Cubiertos, es decir, ya eso es todo para ellos. Pero quiero decirles que no. La ley fue solo para demostrar la incapacidad nuestra, la incapacidad que tenemos nosotros de hacer el bien, hermanos. La ley para eso está, estoy seguro. Bueno, usted sabe perfectamente bien que la ley, hermanos, aquí la ley se respeta, porque si usted no respeta la ley, lo van a meter preso y lo meten preso. Tremendo. Entonces, ¿qué hace la ley? Demuestra nuestra incapacidad
de hacer el bien, porque la ley, hermanos, está ahí para que no se infrinja. La ley está ahí, porque si usted no usted una luz en rojo, usted ve un policía ahí, no se le va a tirar la luz, porque sabe que el policía si lo agarra le va a poner un ticket, le va a quitar la licencia y lo lleva preso y ahorita, como están las cosas, lo puede mandar para su país. Tremenda la situación. La ley fue dada no para ser, ¿verdad?, salvos o para alcanzar la salvación, sino para demostrar la incapacidad de hacer el bien. Entonces, el problema no es el hombre que no quiere obedecer. El problema no es que usted no quiera obedecer, el problema no es que yo no quiero obedecer, si yo quiero obedecer al Señor, yo quiero buscar de Dios, yo anhelo la presencia del Señor, anhelo, hermano, buscar al Señor. El problema no es ese, hermanos, el problema no es ese. El apóstol Pablo nos enseña aquí a nosotros, hermanos. Pablo, hermanos, es algo extraordinario lo que él habla. El apóstol Pablo, él habla aquí en el verso 23, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces él concluye y exclama diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte, hermano? ¿Quién? Este cuerpo ha sido infectado por el pecado. No solamente, hermanos, cuando el pecado entró en la humanidad, todos sabemos y hemos visto, hermanos, por eso es el tema de la guía, el camino a la salvación, cómo entró la muerte al ser humano, cómo el pecado afectó la vida del ser humano. Y es por eso que nosotros predicamos el Evangelio, hermanos amados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros predicamos la palabra del Señor, porque, hermanos amados, solamente a través de Cristo, solamente a través nuestro amado Salvador Jesucristo, podremos ser libres del pecado y de la muerte, solamente a través de nuestro amado Salvador Jesucristo, porque eso es lo que sigue siendo el texto bíblico. Jesucristo es el único que puede hacer la obra en la vida de aquellos que no conocen al Señor. Él es el único que pagó el precio en la cruz del Calvario, nuestro amado Salvador Jesucristo. Concluimos. ¿Quién puede librarnos de este cuerpo de muerte? La ley fue dada solo para demostrar la profunda perdición humana, solamente para eso, para que entendieran literalmente, hermanos. Israel tenía que entender que la ley era el medio que ellos necesitaban para poder acercarse a Dios. No había otra forma. Pero más sin embargo, a Israel le gustó quebrantar la ley, así como usted y a mí muchas veces también lo hacemos delante del Señor. Teniendo conocimiento, hermanos, teniendo conocimiento de la palabra, quebrantamos la ley de Dios, quebrantamos sus mandamientos, quebrantamos sus estatutos. Y usted y yo conocemos de la palabra del Señor. Pero nosotros entendemos muy bien que la ley fue dada solo para demostrar la profunda perdición de la humanidad. La salvación solo puede venir por medio de la fe en el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz del Calvario. La salvación se alcanza solamente a través de la fe, reconociendo tus pecados y declarando a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Nuestra esperanza no está en las obras de la ley. Nuestra esperanza se encuentra en la fe en el Hijo de Dios, en la fe en nuestro amado Salvador Jesucristo. Solamente así podremos vencer a este pecado, hermanos amados. Solamente así podremos ser libres a los amigos que hoy no han recibido a Cristo. Solamente así podrán ser libres de la atadura del pecado. La iglesia dice que el que peca es esclavo del pecado. El que peca es esclavo del pecado. ¿Quieres ser libre del pecado, de la esclavitud a la cual el pecado te ha sometido? Solamente tienes que creer a través de la fe en el sacrificio redentor de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ven a Él y salvo serás. Oramos en esta hora. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, Señor. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos comprender tu voluntad, por hacernos ver, Señor amado, que eres el único medio por el cual el hombre puede alcanzar su libertad. Por favor, te pido, Señor, que salves al perdido. Alcanza a aquel que no te conoce, Señor. Que tu misericordia, Padre, se manifieste sobre la vida de aquellos que no te conocen. Por favor, te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús.
Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué privilegio una vez más poder saludarles a cada uno de ustedes. Es un honor muy grande saludarles y he visto muchos comentarios, hermanos, lo cual me llena de mucho gozo, ¿verdad? Todos nuestros hermanos que nos comentan del IN Central, ¿verdad? He visto comentarios ahí de Lourdes, de Colón, de allá de El Salvador, hermanos de Richmond, Virginia, estamos cerca aquí también nosotros. Varios hermanos de Italia también, comentó un hermano, que Dios le bendiga, hermano, es un privilegio que estemos siendo de bendición tanto para ustedes, hermanos, como también para el ministerio donde el Señor nos permite trabajar en la obra del Señor. Estamos muy alegres, gozosos y estamos confiando que Dios nos dará grandes victorias, hermanos, en todo lo que hacemos, porque lo hacemos para el Señor y lo hacemos para honrarlo a Él, hermano, para honrar al Rey de Reyes y Señor de señores. Que Dios bendiga grandemente a Ministerios Palabra de Restauración, donde, ¿verdad? Su servidor se congrega, ahí a cada uno de nuestros hermanos supervisores, que Dios les bendiga a nuestros hermanos líderes, que el Señor les dé fuerza, les bendiga grandemente, a los asistentes, a todos aquellos hermanos que son anfitriones, que dan sus hogares y que con mucho gozo reciben a los hermanos en la reunión familiar. ¡Qué bello, hermanos! Recompensa del Señor tendrán. Dios, hermanos, recompensará grandemente también a todos nuestros hermanos que se están preparando, porque ya en marzo iniciamos con la planificación, hermanos, familiar, donde nosotros vamos a volver a planificar. Habíamos dejado, perdón, por algún tiempo ya de planificar, ¿verdad? Desde que inició la pandemia y surgieron tantos detalles, pero gracias a Dios, Dios hoy nos vuelve nuevamente a permitir poder llevar a cabo la planificación y rogamos a Dios que todo se pueda dar de la manera, ¿verdad?, mejor, donde todos podamos desarrollar la obra de Dios y podamos llevar adelante, hermanos, la gran comisión en la cual Dios nos ha establecido. Siempre es un honor muy grande saludarles, que Dios bendiga a los ministros, a los pastores, hermanos amados que nos ven por este medio, que el Señor les bendiga, a nuestro pastor Santiago Martínez, que el Señor le bendiga grandemente, a los ministros, al pastor Erwin Gil, al pastor César Portillo, a los que son parte de este ministerio, Palabra de Restauración, y aún aquellos también que yo no conozco, pero que estamos unidos, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, porque somos uno, dice la palabra del Señor. Es un honor grande poder saludarles, hermanos. Siempre me gozo de poder dirigirme a ustedes. Y si usted quiere que los saludemos, ¿verdad? La próxima vez, ponga su nombre, hermano, ponga, ¿verdad? Ahí la iglesia, donde usted se congrega o donde está ubicada la iglesia. Y con mucho gusto lo estaremos haciendo. Queremos, hermanos, animarles, queremos luchar juntos, peleemos la buena batalla, hermanos. No desistamos del llamado que Dios nos ha hecho, porque si Él nos llamó, hermanos, Él va a sostenernos y Él nos dará la victoria, porque Dios nunca a los que llama, hermanos, avergüenza. Así es que es un privilegio grande, hermanos. Sigamos adelante, luchemos juntos y recuerde, amado hermano, que Cristo viene pronto. Que le saluda a su hermano y su amigo, el hermano José Francisco López. Bendiciones en esta noche.